Señor. Él así me habló, Él así me habló. Cuán débil es tu fe, hijo, vela en oración, y a ti todo te sé. El mensaje de hoy se titula Requisitos de Cristo para ser el gran sumo sacerdote. Y el pasaje bíblico es Hebreos capítulo 5, versículos 1 hasta el verso 10. Empiezo diciendo, respetables televidentes, que Dios es perfecto, pero el hombre es pecaminoso. Dios está arriba, el hombre está hasta abajo. El hombre es imperfecto. Cuando digo el hombre me refiero al ser humano. El ser humano es un ser imperfecto porque él ha pecado contra Dios. Es pecador desde su nacimiento, desde que es engendrado en el vientre de la madre por el pecado heredado de nuestros primeros padres allá en el jardín del Edén. Entonces el hombre ha caído en una imperfección y esa imperfección le ha ganado la ira de Dios, y esa ira justa de Dios merece el castigo, y el castigo es un castigo eterno, horrible, el cual Dios no quiere para el ser humano. El hombre se ha labrado una enemistad en contra de Dios. Y Dios no ha dejado de amarlo tampoco, por eso. Entonces Dios quiere salvarlo. Y ese es el gran tema de la Biblia. El gran plan de redención, de restauración del hombre. Dios quiere que el hombre vuelva a su estado original, como Él lo hizo antes de que pecara. Dios quiere que el hombre pueda estar con Él. Pero el hombre, para estar con Él, tiene que tener la perfección primigenia para poder ser aceptado, porque delante de Dios no puede entrar la imperfección, delante de Dios no puede entrar lo sucio. Entonces, la única posibilidad que la ley de Dios admitía y admite es que hubiera un sustituto del pecador, un representante, y un representante que fuera de su misma naturaleza, pero que fuera limpio, que fuera sin pecado. Un representante perfecto que pueda mediar entre ambos, entre el hombre y Dios y entre Dios y el hombre. Tiene que ser un sustituto perfecto, santo, limpio y que pueda cubrir el mal del hombre. Y no solo cubrirlo, pero también limpiarlo. Y el pecador, entonces, cuando ese representante es posible, necesita confiar en su cubridor, diríamos, en su limpiador, en su purificador, en aquel que lo puede limpiar. Y ese es el gran mensaje del Evangelio. Y ese es el gran mensaje aquí en la epístola a los Hebreos, de que Jesucristo cumple con todos los requisitos de ese representante, de ese sustituto, de ese mediador, de ese sacerdote, que es lo que quiere decir la palabra sacerdote, uno que le hace de intercesor, de intermediario. Y Jesucristo, veremos en este pasaje, que cumple todos los requisitos para ser el gran sumo sacerdote. Él cumple todos los requisitos y difiere de todos los otros sacerdotes y sumos sacerdotes que hubo en la antigüedad, en el pueblo judío, en el sacerdocio levítico. Aquel sacerdocio se instauró como una prefigura del sumo sacerdote que vendría después. Dios escogió a los sacerdotes desde Aarón, de la tribu de Leví, del pueblo de Israel, para que Aarón fuera el primer sumo sacerdote, o sea, el jefe de los sacerdotes, el supervisor de los sacerdotes, y los demás solamente se le llaman sacerdotes. Entonces, todos aquellos sacerdotes, empezando hasta con Aarón, todos eran imperfectos porque todos eran pecadores. Pero de alguna manera ellos estaban como preparando al pueblo para aquel sumo sacerdote que tendría que venir un día, que era el absolutamente perfecto. Entonces vemos que el hombre, para ser sumo sacerdote, vamos a empezar con eso, para que fuera sumo sacerdote un hombre terrenal, tenía requisitos, y aquí están algunos de ellos del versículo 1 al 4. Dice así el texto, los primeros 4 versículos: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere,
para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella, de esa debilidad, debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Aquí podemos ver requisitos que tenía que cumplir el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento para que pudiera llegar a ser como tal. Y por cierto, debemos decir que esos requisitos que son aplicados al sumo sacerdote y a los sacerdotes en el Antiguo Testamento son aplicables para el ministro cristiano de hoy. En primer lugar, dice aquí que el sacerdote o el sumo sacerdote debe ser nombrado por Dios para representar a los hombres ante Dios. Eso es lo primero. Es un hombre escogido entre los hombres y es constituido, dice, por Dios. Dios es el que guía a los hombres, es el que hace el llamado para que el humano pueda llegar a ejercer, o en este caso en el Antiguo Testamento, para que llegara a ofrecer sacrificios por el pueblo. No era que alguien decía, yo quiero ser sacerdote, o yo voy a estudiar para ser sumo sacerdote, o a mí me gustaría ser... no, tenía que ser alguien ordenado y nombrado por Dios. Y así somos los ministros de Dios también. Dios nos escoge a nosotros para ser sus ministros. No somos ministros por usar el ministerio como un medio de sustento. Esto no es como un empleo. Esto no es como algo que yo hago una solicitud o que me voy a un seminario a estudiar para pastor. Eso es incorrecto. Decir fulano está estudiando para pastor, no. El pastor, el ministro de Dios es llamado por Dios, es ordenado por Dios, y los seminarios, las universidades, las escuelas teológicas le dan herramientas para que haga su trabajo. Segundo, dice que el sacerdote tenía que presentar ofrendas y sacrificios por los pecados. ¿Para qué? A fin de que Dios pudiera ser aplacado en su ira. Esa era la idea, de que el hombre pecaba y cuando pecaba se sentía mal, entonces él confesaba sus pecados en la cabeza de un animal que era inocente, por cierto, y entonces después tenía que ser degollado el animal. Y el sacerdote le tocaba que presentar esos sacrificios delante de Dios. Dice también que el sumo sacerdote tenía que lidiar con los hombres de un modo compasivo, tenía que ser compasivo. Para con aquellos, dice, que eran ignorantes, que pecaban porque no sabían que estaban pecando, o que eran culpables por esos pecados de ignorancia. Entonces, esas personas que se habían apartado de su camino, que se habían extraviado, entonces el sacerdote, el sumo sacerdote, tenía que lidiar con eso. Eso quiere decir que el sacerdote tenía que ser una persona altamente compasiva para poder calificar y así poder mediar, porque él mismo, dice aquí el pasaje, está rodeado de debilidad. En cuarto lugar, dice que el sacerdote debía presentar sacrificios por sus pecados propios. ¿Por qué razón? Porque él mismo también era pecador como todos los demás hombres, y él mismo estaba rodeado de debilidad y no tenía nada de qué preciarse de ser diferente que los demás. En segundo lugar, tenemos los requisitos para ser gran sumo sacerdote, que fueron cumplidos por Jesucristo de acuerdo a esa lista breve que he dado. Dice el versículo 5, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdocio para siempre según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Si ustedes se dan cuenta, vemos que los mismos requisitos para el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento se enumeran aquí para Jesucristo, el Hijo de Dios, que sería el gran sumo sacerdote por excelencia. La diferencia entre los
sacerdotes, el sumo sacerdote del Antiguo Testamento, con Cristo es que Cristo cumple todo esto de manera perfecta. El sacerdote del Antiguo Testamento no podía cumplir de manera perfecta. ¿Por qué? Porque solamente Jesucristo es el gran sumo sacerdote y que puede mediar en absoluta perfección delante de Dios. Dice aquí que Cristo fue engendrado como hombre. Eso de que fue engendrado quiere decir que tomó carne, que Dios lo hizo tomar carne por el poder del Espíritu Santo, dice el Nuevo Testamento en Mateo, San Mateo. Él fue introducido en el mundo para tomar naturaleza humana, para poder entrar al mundo como hombre, poder identificarse con el hombre, poder padecer las experiencias del hombre. Eso quiere decir aquí cuando dice que Él fue engendrado. Engendrado para ser enviado como un representante eterno del hombre ante Dios. Porque cuando Cristo nació de la Virgen María, también Juan dice que en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Es decir que Cristo tiene preexistencia, es preexistente. Antes de que todo fuera hecho, el Señor ya era. Antes que Abraham, yo soy, dijo el Señor. Segundo, dice aquí que Cristo se sacrificó Él mismo. El sumo sacerdote llevaba sacrificios al lugar santísimo por el pueblo. Él llevaba sacrificios, pero Cristo no llevó sacrificios de animales, ni nada de eso. Jesucristo se sacrificó Él mismo y sufrió amargamente con y por el hombre. Dice el verso 7, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Debo decirle que nadie ha sufrido en esta vida como Cristo Jesús. Los sufrimientos de Cristo no fueron solamente por una persona, fue por todas las personas de toda la historia, de todos los que habían pasado antes, los que estaban presentes y los que hemos venido después y los que vendrán después y que se arrepientan de sus pecados. Cristo llevó todos esos sufrimientos y esa es una intensidad horrible, la más dura experiencia sufrida por alguien. Él vino a morir por los pecados de todo el mundo y dice que Él fue oído a causa de su temor reverente. ¿Qué niveles, a qué niveles tan bajos descendió el Señor Jesucristo estando en el cielo, en su trono de gloria, venir al mundo y tomar nuestras desgracias de pecado, nuestras miserias? Y ese es el mensaje glorioso del Evangelio, que tenemos un Cristo, tenemos un Dios que se hizo carne en Cristo Jesús, tomó nuestra naturaleza y por esa razón es que dice que Él se puede compadecer de nosotros y que puede librarnos de la muerte, porque es el Señor Dios el que vino a la tierra como Dios hecho hombre para poder librarnos y ser nuestro representante eterno. Dice también que Cristo por voluntad propia se sacrificó y sufrió por el hombre. Dice que fue Él el que experimentó la obediencia al sufrir por el hombre, pero que fue Él el que puso su voluntad. Nadie lo obligó. Dice la palabra de Dios, dijo Cristo en la palabra de Dios, dice, a mí nadie me quita la vida. Yo la pongo y yo la vuelvo a tomar. En la cruz del Calvario, cuando Cristo murió, es interesante sus palabras, su oración. Cuando Él dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Él entregó su vida hasta el último momento, hasta después de que dijo, consumado es, todo está cumplido. ¿Qué estaba cumplido? Todos sus oficios en favor de nosotros los pecadores. Todo el oficio de sustitución se había cumplido. Había llegado a su fin todo aquel ciclo de sacerdotes y sumos sacerdotes que lo representaban, es decir, que lo prefiguraban a Él. Y ahora, una vez que cumple todo, cuando Él quiso, Él entregó el Espíritu. Pero no se lo quitó nadie. Él lo entregó por voluntad propia. Y todo aquello lo hizo porque era la voluntad de Dios para cumplir los requisitos para ser nuestro máximo representante delante de Dios. Y dice aquí que Cristo fue hecho perfecto. Dice el verso 9, habiendo sido perfeccionado. Es decir,
para garantizar una obediencia perfecta delante de Dios. Él tuvo que descender hasta lo más bajo y luego garantizar una obediencia perfecta a nuestro favor. Cristo hizo un historial de obediencia a nuestro favor y fue perfeccionado. Es decir, el Señor tuvo que, como humano, ser perfeccionado a favor del hombre. Como quiera, son temas bastante profundos, pero todo aquello el Señor lo hizo por nosotros. Él descendió hasta lo más bajo, hasta lo más humillante que puede haber, pero sin pecar, y luego Él va siendo formado, va siendo perfeccionado para presentarnos a nosotros perfectos delante de Dios. Toma nuestra necesidad y la lleva hasta presentarla delante de Dios, perfeccionados por su poder. Luego dice que Cristo fue declarado como sumo sacerdote por Dios. Dice, fue declarado por Dios como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Qué quiere decir eso? Que si todos los sumos sacerdotes tenían que venir de ascendencia de Aarón por la tribu de Leví, pues Cristo no vino de la tribu de Leví. Cristo vino de la tribu de Judá. Entonces, por esa descendencia Él no calificaría para ser sumo sacerdote. Pero dice que había otro sumo sacerdote antes que Aarón, mayor que Aarón, personaje misterioso que está en Génesis, que se llama Melquisedec. Y dice que este era rey y era sacerdote. Dice que Él es declarado según el orden de Melquisedec, no según el orden de Judá. Para decir pues que la salvación es de Dios y viene de Dios, y Dios constituyó a Jesucristo como sumo sacerdote y lo envió a salvarnos. Entonces Jesucristo como sumo sacerdote es mejor que Aarón y mejor que todos los demás sacerdotes. ¿Por qué? Porque ellos eran muchos, eran cantidades grandes de sacerdotes. Cristo era solo uno. Aquellos sacerdotes o sumos sacerdotes ofrecían sacrificios de animales. Cristo se ofreció a sí mismo. Aquellos morían. Cristo vive para siempre. Él es el gran sumo sacerdote que puede representarnos ante Dios, que puede presentarnos perfectamente delante de Dios. Eso sí, a todos los creyentes que sean obedientes, a todos aquellos que creen y le obedecen y le siguen y le sirven, le agradan. Cristo Jesús es nuestro sumo sacerdote. Así que solo hay un gran sumo sacerdote de parte de Dios. No hay más. Todo el ciclo de sacerdotes del Antiguo Testamento ha quedado totalmente cancelado. Porque aquellos que prefiguraban al gran sumo sacerdote que iba a ser Cristo, aquellos ya pasaron a la historia. Ahora tenemos un sumo sacerdote que es Jesucristo. Él es nuestro gran sumo sacerdote. Él es nuestro representante. Él es nuestro vicario en el cielo. Él es el que intercede por nosotros. Y sin Él estamos perdidos y sin esperanza. Y todos necesitamos a ese sumo sacerdote urgentemente. Dijo el apóstol Pablo, solo hay un Dios y solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Dijo el apóstol Pedro, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Usted ya creyó en Jesucristo. Si usted no ha creído en Jesucristo, usted no puede llegar a Dios, porque no hay nada ni nadie que nos pueda perfeccionar. No hay nada ni nadie que nos pueda representar delante de Dios. Solamente aquel que Él mismo mandó, que Él mismo autorizó, como dijo Dios allá en el bautismo de Jesús en el río Jordán. Este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. Entonces, en otro pasaje, cuando el Señor se transfigura allá en el monte, hay una voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oíd. No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Jesucristo cumple todos los requisitos de parte de Dios para ser nuestro sumo sacerdote, nuestro sumo representante, nuestro máximo representante. Y fuera de Él no hay quien nos pueda salvar. Él es nuestro único abogado, el único camino, la única verdad, la única puerta para entrar a Dios. Y sin Él no hay nada que se pueda hacer. Pero gracias a Dios que la puerta está abierta para que usted pueda entrar a Dios, y si ya entró,
pues entonces estemos agradecidos y vivamos en una vida de santidad agradable a Él hasta que Él nos meta definitivamente allá a su reino maravilloso. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, muchas gracias, Señor, por Cristo Jesús, el gran sumo sacerdote que tú nos has dado. Padre, gracias por tanta bondad. Gracias porque a pesar de ser pecadores, que nos volvimos tus enemigos, que nos portamos feamente delante de ti, tú has querido enviar a Jesucristo, nuestro Salvador, para abrir un camino nuevo y vivo para poder llegar delante de ti, oh buen Padre Santo. Señor, gracias por esta salvación tan grande. Te suplicamos por aquellos que no te conocen, que también puedan creer en ti y que puedan ser, Señor, personas que se integren al grupo de los redimidos por la sangre preciosa de Cristo Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y el único sumo sacerdote que tú nos has dado. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Todo lo pagó Cristo, su sangre carmesí, oh carmesí. I need you more today than I did yesterday. I need you more today than I did yesterday. Mountains are higher, rivers are wider. I need you more today than I did yesterday. Help me remember, Lord, I need you more today. Our decision I can't make on my own, and I know that there are crimes can't face alone. But you said you'd walk with me down life's troubled road. You said, come unto me, and I'll bear your heavy load. I need you more today than I did yesterday. Mountains are higher, rivers are wider. I need you more today than I did yesterday. Help me remember, Lord, I need you more today. That's Jimmy Burrell on the steel there. When I wake up in the morning and I fear to face the day, let me feel your gentle hand leading the way. 'Cause yesterday has come and gone, and tomorrow's out of sight. I'm ever learning, Lord, and every day I find I need you more today than I did yesterday. Mountains are higher, rivers are wider. I need you more today than I did yesterday. Help me remember, Lord, I need you more today.
Help me remember, Lord, I need you more today. There's a story about a man called David. A mighty man of God was he. He killed a mighty giant named Goliath. But could he yodel like me? Yodel-o, yodel-o-dee, yodel-o-dee, yodel-o-dee. Now the story goes that David played the harp. He played it for a king named Saul. I wonder if Saul would have been different if David could yodel like me. Yodel-ay, oh, hey, yodel-o-dee, yodel-ay-o-dee, yodel-o-dee. Now I know I'll see David in heaven. I'll ask him to play the harp for me. I know he'll play a pretty tune, and I'll teach him to yodel like me. Yodel-ay, oh, hey, yodel-o-dee, yodel-ay, oh, hey, dee, yodel-o-dee. Wee-dee-doo-dee-doo-dee-dee-dee, hey-oh-dee, hey-oh-dee. Wee-dee-doo-dee-dee-dee-dee, hey-oh-dee, yodel-o-dee. Yodel-ay-oh-hey-oh-dee, yodel-ay-oh-dee, yodel-ay-oh-dee, yodel-oh-wee-wee-whoop-whoop-whoop-dee, yodel-oh-hey-oh-dee.